Aleluya, gloria al Señor. Amén, bendito sea el Señor. Que Dios los bendiga, hermanos, en el nombre del Señor, a todos los que nos están viendo en esta noche. Bendito sea el Señor. Gracias a Dios por una oportunidad más de vida que nos da sobre esta tierra. Agradecemos al Señor por todas sus bendiciones, por la vida de todos los hermanos en Cristo Jesús y por la vida de todos los que nos están viendo en esta tarde. Gloria al Señor, porque bueno, un día más de vida es una misericordia más que Dios hace con cada uno de nosotros. Lo podemos agradecerle a Dios por todo eso. Hoy en esta noche queremos ver una parte más de la palabra del Señor que nos va a hablar a cada uno en particular. Gloria al Señor. Sabe que estaba pensando sobre lo que ha estado pasando en este año que apenas acaba de pasar y en lo que estamos comenzando el año, las cosas que están aconteciendo sobre la tierra. Hermanos, no podemos dejar de ver que son señales que se están dando todos los días algo está pasando y bueno, quizá para el pueblo del Señor, hermanos, es algo que nos anima a pensar que, como dice el Señor Jesús en su palabra, nuestra redención está cerca. Y bueno, para los que no creen en esto, quiero decirle que, bueno, no sé qué podríamos hacer con tantas señales, gloria a Dios. Así que la pregunta para usted en esta tarde es, ¿qué hacemos con tantas señales si usted no cree en ellas? Pero si usted cree en ellas, bueno, aférrese más a la palabra del Señor y a la fe que tenemos en Cristo Jesús, que lo que está pasando es simplemente parte de lo que el Señor Jesús dijo que iba a pasar. Así que es algo que nos anima a continuar más firmes en nuestra fe, nos anima a que busquemos más del Señor, nos anima a que nos afirmemos más en la palabra, así como el apóstol dice que no debemos dejar que esas rodillas tambaleantes se salgan del camino, sino que lo afirmemos para que así podamos caminar mejor en el Señor. Bendito sea Dios. Hoy la palabra del Señor va a estar basado en el libro de Lucas capítulo 21 en el verso 25. A partir de ahí vamos a hablar por un momento sobre este asunto que ya hemos mencionado hace unos segunditos atrás. Leyendo en el capítulo 21, verso 25, la palabra del Señor lee de esta manera. Estoy leyendo una versión distinta, ahorita leo la versión 1960 que la mayoría de ustedes tiene. Dice la palabra del Señor, Lucas 21, 25, habrá señales en el sol, la luna y las estrellas. En la tierra las naciones serán angustiadas y perplejas por el bramido y la agitación del mar. Se desmayarán del terror los hombres temerosos por lo que va a suceder al mundo, porque los cuerpos celestes serán sacudidos. Entonces verán al Hijo del Hombre venir en una nube con poder y gran gloria. Cuando comiencen a suceder estas cosas, cobrad ánimo y levantad la cabeza, porque vuestra redención está cerca. Bendito sea el Señor. Gracias a Dios por su palabra. Padre, te adoramos, te bendecimos por esta palabra bendita que nos da, Señor. En ella está nuestra esperanza. En ella está, Señor Jesús, todo el deseo que tenemos de verte muy pronto, Padre mío. Así que te damos la gloria y la honra porque has prometido que cuando todas estas cosas comiencen a suceder es porque nuestra redención ya está cerca. Padre, gracias. Gracias por esa palabra, Señor. En el nombre de Jesús te ruego que toques el corazón de aquellos que todavía no tienen fe en esto, todavía no han creído, pero por tu palabra creerán, Señor. Así que gracias, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Bendito sea el Señor. Aleluya. Tal vez usted ha escuchado repetidas veces que el mundo se acerca a su final y que Cristo regresará pronto, y muchas otras historias de cómo acabará el presente sistema. Mucha gente vive lejos de Dios y con los pelos de punta, nerviosos por lo que está aconteciendo.
Otra buena parte de la población pues opta por ignorarlo todo, prefieren no creer en ello, prefieren decir que simplemente todo esto es algo que tiene que acontecer. Y es así como estamos avanzando en el siglo XXI. Pero de acuerdo a la palabra del Señor, ¿qué ocurrirá realmente? ¿Y qué necesitamos hacer para prepararnos si es que todo lo que está aconteciendo va a tener un significado más que simplemente pasar por pasar? Bueno, según la palabra de nuestro Señor Jesús, el cielo y la tierra pasarán, pero sus palabras no pasarán. Eso nos indica que las palabras de Dios son firmes, que acontezca lo que acontezca, sus palabras van a tener un cumplimiento preciso. Todo lo que el Señor profetizó, nada va a pasar a la historia sin que se cumpla. Así que, mis amados hermanos en el Señor, es confiable la palabra de Dios. Son todas las señales que Él profetizó, todo lo que Él habló que iba a acontecer, son palabras que fueron selladas por sus palabras mismas. Desde que dijo que se irían cumpliendo paso a paso, que nada pasaría sin que esas palabras se cumplan, sucede que entonces las palabras del Señor tienen un cumplimiento preciso en cada parte de la historia humana. Hay quienes han querido nublar esas palabras para no aceptar su veracidad, y hay otros que han dicho que son palabras solamente sin respaldo alguno. Lo cierto es que todo apunta hacia la culminación de nuestra era. Hasta en las películas encontramos cada personaje que hace algo de películas para el futuro, siempre anuncian una catástrofe, siempre anuncian una dificultad más grande que se avecina. Eso nos indica que nuestro tiempo, el tiempo que estamos viviendo, parece que está llegando a su final, y la gente lo está diciendo sin querer. La gente lo está viendo suceder o acontecer delante de sus ojos y nada pueden hacer por evitarlo. Sería imposible tratar de detener lo que ya está aconteciendo. Solo que nos va a suceder, o lo que va a suceder, es que todo lo que está pasando simplemente nos está empujando, sin que nosotros podamos evitarlo, hacia el final de este sistema en que estamos viviendo. Así que el que no quiera prepararse y el que no quiera escuchar, bueno, va a ser responsable de su propia pérdida. Es importante que nosotros veamos que aún el mundo mismo ha hablado acerca de las señales que están aconteciendo, han hablado a favor de ello, aunque sin saberlo de repente anuncian presagios que pareciera que como que supieran lo que va a pasar. O sea, hasta los evolucionistas han aceptado que el mundo ha atravesado por diferentes etapas, algunas de las cuales han terminado en catástrofes para dar comienzo a otra etapa. La etapa, por ejemplo, de los dinosaurios. Supuestamente los dinosaurios fueron exterminados para dar comienzo a otra etapa de vida distinta. Para eso es parte de la evolución sin ninguna meta. Aunque aparentemente esto dio paso a una nueva forma de vida, aunque pudiera ser todo lo contrario. Los estoicos, por ejemplo, estos fueron personajes de los tiempos de Cristo, creían que cada 3000 años el ciclo circular de la historia sufría una grande conflagración para dar comienzo a uno nuevo. En otras palabras, la historia se repetía y se repetía sin ir a ninguna parte. Esto es lo que dice el mundo. Pero Jesús tenía un punto de vista más distinto acerca de esto. Él profetizó acerca de lo que iba a estar aconteciendo antes de que llegáramos al final de la etapa de nuestros días. Señales como guerras, hambres, plagas, grandes desastres naturales. Y dicho sea de paso, estos grandes desastres naturales se vieron en el año 2020, desde el comienzo del año hasta el final de él. Muchos lugares sufrieron grandes catástrofes de lluvias que en otros tiempos no se había visto.
Vimos ciclones que inundaron ciudades enteras, epidemias también. Hasta la fecha estamos sufriendo parte de esa epidemia. Pérdida de grandes cosechas de tierras y bueno, ¿por qué no decir hambre? Porque al no haber alimentos comienzan los problemas del hambre. La confusión de las masas, o sea, la confusión de la gente en diferentes partes del mundo por lo que está aconteciendo. Los tumultos en las urbes, o sea, las grandes cantidades de gente que salen a la calle a protestar por una razón u otra, pareciera que eso está haciendo que el gobierno pierda el control de la situación, el control de la seguridad. Todo eso se está viendo en nuestros días y bueno, uno puede adoptar la idea de que simplemente son cosas que tienen que pasar. Pero según las palabras de Jesús, esto es algo que iba a indicar cuando estuviéramos llegando al fin de la era que estamos viviendo. Y parece que nos estamos acercando de una manera muy acelerada y no hay forma de cómo desviarnos, no hay forma de cómo parar. Porque la misma multitud de acontecimientos que están pasando delante de nuestros ojos están empujando hacia ese final. Nosotros solamente, básicamente, nos dejamos llevar por todas esas cosas. Bueno, esto es con respecto a las señales de la naturaleza y todo lo demás. Pero ¿qué con la espiritualidad del ser humano? El apóstol Pablo profetizó que muchas cosas iban a estar aconteciendo en la vida misma del ser humano que lo iba a llevar de mal en peor. Por ejemplo, 2 Timoteo 3:2 dice que habrá hombres amadores de sí mismos. Y bueno, eso lo estamos viendo en nuestros tiempos. Ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de deleites más que de Dios, que tendrán la apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Eso es lo que el apóstol Pablo profetizó acerca de la humanidad. O sea, básicamente es la fotografía del corazón de los hombres o de la humanidad de nuestros tiempos. Es como si con ojos de rayos X el apóstol hubiera estado viendo cómo iban a ser las cosas antes de que Cristo regresara o antes de que llegáramos a la era en que estamos viviendo. Todo esto muestra con claridad de que la decadencia moral de la humanidad se iba a ir dando cada día. Solo que en este caso, como el hombre no es producto de la evolución, sino que es la creación de un creador que, bueno, dicho sea de paso, gobierna el universo. Llegará un momento cuando cada uno de estos hombres o estas personas van a tener que dar cuentas delante de ese creador. Por eso, hermanos, cuando estamos viendo esto, nos damos cuenta de una sola cosa: que el ser humano cada día está empeorando un poquito más. Si ustedes miran la última parte de los versos que acabamos de leer, dice, amadores de deleites más que de Dios. Y yo creo que esa es la parte de la humanidad en la que estamos atravesando hoy. Mucha gente ama más los deleites que a Dios. En otras palabras, han hecho a Dios a un lado por causa de los deleites. Por eso, hermanos míos, que vemos la espiritualidad del ser humano en un estado de decadencia tan terrible que no hay forma de cómo parar el llegar al final de la época en que estamos viviendo. Lo mismo le pasó a la gente que vivió antes del diluvio. Empezaron por poco, pero fueron profundizándose más y más en la maldad hasta que Dios vio que el corazón de los hombres era de continuo solamente al mal. Y Dios determinó que iba a llegar el momento cuando el diluvio iba a inundar la tierra por causa de la maldad del hombre.
Lo mismo acontecerá en nuestros tiempos. Estas señales que estamos viendo en nuestros días solo indican que estamos llegando al momento final de la historia humana, en donde mucha gente va a lamentarse porque cuando se dé cuenta va a ser bastante tarde. Por eso es que las señales no se pueden ignorar. No podemos ignorarla, porque ignorarla es tratar de hacernos los ciegos sin querer ver todo lo que está aconteciendo. Posiblemente pasemos por alto algún pecado u otro pecado, pero no podemos ignorar todas las otras cosas que están aconteciendo, porque esto nos puede llevar a empeorar nuestra condición personal. La Biblia señala que las señales de la condición humana solo son parte de lo que iba a estar aconteciendo sobre la tierra. Romanos, por ejemplo, 1:28 nos habla cómo era la condición de los hombres en los tiempos de Pablo, señalando, pero básicamente la historia de la humanidad desde que el hombre fue creado. Dice la palabra del Señor: y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia y homicidios y contiendas, engaños y malignidades, murmuradores y detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de mal, desobedientes de los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Esa es una descripción de un alto contenido de corrupción en la que se ha caído y que está conduciendo hacia un final desastroso y muy penoso. Por eso, hermanos, cada vez que vemos a la sociedad en la forma en que vive, en la forma en que se conduce, estamos viendo delante de nuestros ojos algo que se está cumpliendo de acuerdo a la palabra del Señor, y no podemos ignorarlo. Recuerde que todo lo que está aconteciendo tiene una meta. De acuerdo a lo que nosotros creemos y a lo que la Biblia enseña, la meta es que va a llegar el día cuando Dios establecerá su gobierno universal sobre la tierra, y Él será nuestro Rey eterno. Dios tiene una meta con todas las cosas. ¿Por qué razón? Bueno, porque Dios es un Dios de planes eternos. Él tiene planes eternos desde la creación del mundo, del universo, hasta en el tiempo de hoy. Y en su palabra nos enseña cómo comenzó la creación y cómo va a terminar. Por eso es importante que recordemos, todos los que ya hemos conocido a Cristo Jesús, Dios tiene un plan perfecto para cada uno, y no podemos ignorar ese plan. Por eso que las cosas que están aconteciendo no están aconteciendo como un accidente o como algo que solo tenía que pasar. Todo está aconteciendo porque nos acercamos cuando Dios establecerá orden total a este sistema corrupto al que estamos viviendo. Contrario a las filosofías del mundo que no tienen ninguna meta, la fe cristiana tiene una, y es que cuando el actual sistema termine o llegue a su fin, será para aniquilar el mal y establecer un reino de justicia y de paz de acuerdo a lo que la Biblia enseña. Desde los albores de la humanidad, desde que el ser humano fue creado, los más fuertes siempre han querido dominar y gobernar el mundo. Solo que han tratado de hacerlo a través de sistemas corruptos e imperfectos que terminan en un estado destructivo, como lo vemos en los imperios que ya nos han sucedido, y lo vemos en los gobiernos actuales que de repente quieren tener dominio sobre otros, y lo mal que han salido las cosas. Según la Biblia, cuando llegue el momento, Dios establecerá un reino inconmovible, como el que el hombre siempre ha deseado, solo que este reino será perfecto, con un gobierno incorruptible, cuyo Rey soberano y único será el mismo Señor Jesucristo. Lo cual, bendecimos su nombre, porque ese día será un día maravilloso. Las señales profetizadas por Jesús y los apóstoles
solo apuntan hacia un esperado momento para los creyentes. Y nada podemos hacer para cambiarlo. Nadie podrá hacer nada para cambiarlo, porque es inevitable que el mal llegue a su final. ¿Qué necesitamos hacer para estar preparados entonces y ser parte de ese gran reino que está por revelarse completamente? El reino de Dios aún no se ha revelado como debe de revelarse, pero ya llegará el momento. Mientras llegue ese momento, ¿qué debemos de hacer nosotros para prepararnos? No estoy hablando a los que ya están dentro de las cosas de Dios y que son fieles a Dios y que han tratado de hacer lo mejor que pueden para ser parte de ese reino maravilloso. Sino estoy hablando quizá a aquellos que nunca han hecho una decisión, a los que quizá no se han decidido de qué lado ponerse. El hecho de que pensemos que de repente, porque somos buenos, ya con eso es suficiente, bueno, según la Biblia, no es suficiente. Porque en primer lugar la palabra del Señor dice que nosotros, por causa del pecado, dice la palabra del Señor, que no merecemos la gracia ni el reino de Dios. Dice que por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Significa pues que por el hecho de creerse uno bueno, no lo hace merecedor del reino de los cielos. Entonces, ¿qué hay que hacer? Primero debemos de saber que ese reino, nada pecaminoso y corruptible puede heredarlo. O sea, ningún pecador puede entrar a ese reino sin que haga algún cambio. El primer cambio que quizá necesitamos conocer es que toda persona que desea ser parte del reino de Dios necesita nacer de nuevo y ser redimido por la preciosa sangre de Jesús. De otra manera, no hay forma de cómo ser parte de ese reino. Esa es la forma de entrar a ese reino, esa es la forma de cómo ser parte de ella, esa es la forma de cómo se debe de ser miembro de ese reino. Ser nacido de nuevo y redimido por la preciosa sangre de Jesús. Jesús mismo lo dijo, que si no nacemos de nuevo, no podemos entrar en el reino de Dios. Toda persona que desea ser parte del reino de Dios debe de apartarse del pecado y renunciar a su antiguo estilo de vida, porque todo lo que pertenece a Dios es santo, ya que nada inmundo puede heredar el reino de Dios. Ser ciudadano del nuevo reino significa tener a Jesucristo como Señor y Salvador. Nadie que no quiera recibir a Jesucristo como su Señor y Salvador puede ser parte de ese reino, ya que el único que puede hacernos dignos hijos de Dios se llama Jesucristo. Porque de otra manera la palabra estaría mintiendo cuando dice más a todos los que creen en Él son o tienen el derecho de ser hijos de Dios. Significa pues que sin creer en Jesucristo no se puede ser hijo de Dios, no se puede heredar el reino de Dios. Así que todo aquel que quiere entrar en el reino del Señor tendrá que hacerlo a través de Jesucristo. Y una vez que entramos a través de Jesucristo, significa que reconocemos su señorío, reconocemos que Él es el único que puede salvarnos de lo que viene para esta tierra. Lo que viene, hermano y amigo, no es nada simple, ni tampoco debemos de tomarlo a la ligera. Pareciera que está muy distante por acontecer lo que va a pasar. Le quiero decir que los años pasan demasiado rápido y las cosas pueden cambiar drásticamente de la noche a la mañana. No podemos esperar siglos a que pase. Puede pasar y muy rápidamente todas las cosas que estamos hablando en esta noche. Por eso es importante que cada uno que no ha decidido ser parte de ese reino, lo decida y pronto. No puede usted seguir esperando, exponiéndose al peligro. En ocasiones hay cosas que podemos postergar, podemos dejarlo para otro día. Pero de lo que se trata, como es nuestra alma, no podemos dejarlo para otro día. ¿Sabe que hay personas que han cometido el grave error de dejar su salvación pendiente para el siguiente año o hasta cuando estén listos? Y por desgracia a muchos de ellos les ha tocado irse
antes de poder estar listos. Muchos les ha tocado irse de esta vida sin haber hecho las paces con Dios, sin haber hecho de Jesucristo su Señor y Salvador. Y esa es la peor decisión que alguien puede tomar en esta tierra. Por eso es importante que antes de que cualquier cosa acontezca, usted decida hacer a Jesucristo el Señor y Salvador de su vida. No lo deje para otro día, no lo deje pendiente, porque es muy importante que usted tome esa decisión con respecto a su alma. Si hay algo tan valioso que Dios nos ha entregado, va a ser nuestra alma. No podemos ponerle un precio, no podemos postergar la salvación de esa alma para otro día, porque eso es estar arriesgando todo lo que tenemos. No estamos hablando de los tesoros de esta tierra, no estamos hablando de lo que se ha logrado en esta tierra. Estamos hablando de lo único que Dios nos ha dado, y es nuestra alma. Eso es todo lo que nos vamos a llevar. Por eso es importante que no hagamos oídos sordos al llamado de Dios cuando nos dice que nos pongamos a cuentas con Él. Y finalmente, si usted ha hecho Señor y Salvador a Cristo de su vida, pídale ser lleno del Espíritu Santo. Porque para poder vivir la vida que se vive en el reino de Dios, se necesita del Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo no es posible vivir para Dios y su reino. Por eso, mi hermano y mi amigo, todo lo que hacemos es simplemente prepararnos para esperar el momento que va a llegar, el momento que mucha gente no está esperando, pero que va a ser sorpresa para muchos. Si usted está escuchando en esta noche, esto ya no va a ser sorpresa porque lo está escuchando. Pero para aquel que no ha escuchado el mensaje o no quiere escuchar el mensaje, va a ser sorpresivo. Y no queremos que nadie sea sorprendido ese día. Por lo regular, cuando alguien nos sorprende con algo terrible, ¿cómo nos molesta o cómo nos duele? Pero yo quiero decirle que perder nuestra alma por causa de no prepararnos va a ser mucho más doloroso que cualquier pérdida terrenal. Por eso yo le insto en esta noche a que no siga dejando para después la salvación de su alma. Tome esa decisión hoy en esta noche. Y para todos aquellos que ya hicieron a Jesucristo el Señor y Salvador de sus vidas, manténgase firme en el camino. Manténgase firme en la gracia de Dios. Porque, hermanos míos, lo que viene para esta tierra es algo terrible. No podemos cerrar los ojos ante las señales, ante todas las cosas que están pasando. Si usted y yo estamos en los caminos del Señor, ya conocemos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, hay que afirmarse más, hay que meterse más. La palabra del Señor nos dice muy claramente que el que sea tibio va a tener problemas con el Señor, pero el que es caliente en el espíritu, o sea, ferviente en la fe, ese no va a tener problemas con el Señor. Así que la palabra del Señor nos sigue instando que por todo lo que hemos visto, por todo lo que ya hemos oído, hay que estar preparados. Si está en Cristo, yo creo que usted tiene la preparación que necesita, pero necesita seguir buscando del Señor, porque eso es importante para cada uno. Ya que si usted no ha hecho la decisión de afirmarse en los caminos del Señor, le ruego que lo haga en esta noche. Y a usted que todavía no ha tomado una decisión, hoy en esta noche posiblemente puede ser la última vez que escuche el mensaje. Así que no lo deje para mañana. ¿Por qué no le pide a Jesucristo venir a su corazón? ¿Por qué no le invita a venir a su vida? Todo lo que tiene es abrir sus labios. Es todo lo que tiene que hacer. Pedirle a Jesucristo que venga a su vida y que haga cambios en su corazón. Que el corazón de piedra lo transforme en un corazón de carne y que escriba en él sus leyes. Usted conocerá que no está lejos del reino de Dios, sino a cuestión de unas cuantas palabras. La fe hace milagros. Y cuando nosotros abrimos nuestra boca invitando a Jesús,
es el milagro más grande que se efectúa, porque en ese momento pasamos de muerte a vida, nuestro nombre es inscrito en el libro de la vida, y la palabra del Señor dice: hay gozo en el reino de los cielos por cada pecador que se arrepiente. Haz esta oración conmigo en esta noche. Padre eterno, en el nombre de Jesús vengo delante de tu presencia. Reconozco que soy pecador y que he fallado en muchas partes de mi vida. He quebrantado tu ley. He hecho todo lo malo que se puede hacer. Pero me arrepiento, Padre mío. Quiero dejar esa forma de vida, ese estilo de vida. Lo quiero abandonar, porque quiero ser tu hijo. Por favor, recíbeme como tu hijo en el nombre de Jesús. Ruego que me limpies con la sangre de Jesucristo. Hazme una nueva persona, Señor, que mi pasado sea borrado y que yo pueda comenzar una vida nueva. Padre, gracias. Gracias porque tu palabra dice que tú escribes mi nombre en el libro de la vida. Gracias, Señor. Gracias porque puedo estar en paz contigo por la sangre de Cristo Jesús. Gracias, Padre, por recibirme en el precioso nombre de Cristo Jesús. Así que, hermano, hermana, si usted hizo esa oración, le insto a que permanezca firme en lo que ha hecho en esta noche. Vendrán momentos de desánimo, vendrán momentos de luchas, pero manténgase firme en la fe. Busque escuchar la palabra de Dios siempre. Y yo sé que Dios, el que le ha prometido limpiar sus pecados, estará con usted todos los días. Que Dios te bendiga en esta noche. Síguenos escuchando en el nombre de Jesús, y que Dios te guarde y te haga prosperar. En el nombre precioso de Jesús. Amén.